Estamos de vuelta, seguimos con más entrevistas en esta mañana. Álvaro Varela nos acompaña, analista político, para un poco desde otras visiones proyectar lo que va a pasar en estos días en torno al nuevo gobierno, estas acciones que se están tomando con respecto al tema de Odebrecht, pero no también solamente el tema de corrupción, estas reuniones que el presidente Moreno está manteniendo con algunos sectores. Ayer se reunió con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, señalando que él se va a acoger a la seguridad que ellos siempre le han prestado, más allá de esta ley que dejó aprobando la anterior Asamblea Nacional y otros temas. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué lectura se puede dar a lo que está pasando? En algún momento inclusive ya se insinuaba que había una media disputa porque el expresidente Correa con un par de tweets cuestionaba un poco las posiciones que se habían generado por parte del actual gobierno, y resulta que ayer en la tarde se publica otro tuit por parte de Gabriela Rivadeneira, donde se ve al presidente Moreno, al expresidente Correa, Gabriela Rivadeneira y en fin muchas autoridades fuertes de los hermanos Alvarado en una reunión bastante sonrientes. Fabricio, de Televidentes, buenos días. Gracias la invitación. Para mí es un gusto, como digo siempre, compartir estos espacios porque a partir de esto se puede entender un poco mejor cómo es que funciona el espacio público. Yo creo que hay que considerar una cosa elemental antes de pensar que el presidente Moreno o el expresidente Correa van a mantener o van a buscar un distanciamiento. Y yo creo que hay que ser sensatos y no hay que caer en ingenuidad para decir que el presidente Correa y el presidente Moreno no son necesarios en esta coyuntura. Los dos se necesitan porque los dos han pertenecido o los dos han trabajado juntos durante 10 años de gobierno y los dos tienen información que le puede vincular o que le puede demostrar al uno o al otro las capacidades y las cosas que hicieron durante los últimos 10 años. Por tanto, pensar un distanciamiento entre los dos yo creo que es apresurado y un tanto ingenuo de quienes piensan que eso puede pasar. Estos tweets de cuestionamiento del presidente Correa, algunos temas, por ejemplo, las visiones de que uno de ellos, lo que más recuerdo, fue este cuestionamiento a un pronunciamiento del presidente Moreno cuando se reunió, primero se reunió con la gente de los aparatos productivos del país y dijo que era importante retomar y devolverle el protagonismo al sector productivo, y luego cuando hizo esta convocatoria para conformar esta comisión de transparencia, fueron los dos tweets que más generaron por ahí esa visión de que había un distanciamiento. Mire, Fabricio y Televidentes, no hay que descuidar que el presidente Moreno y el expresidente, este momento el expresidente Correa, siempre durante estos 10 años han manejado una estrategia de comunicación y una estrategia para evidenciar las capacidades de la gestión pública. Lo que hace el presidente Correa a través de el expresidente Correa a través de sus tweets es efectivamente marcar un espacio en la discusión del debate público y en función de ello manejarse dentro de la coyuntura política. Por tanto, esto es parte de una lógica de funcionamiento de un libreto interno de funcionamiento, un libreto político interno de funcionamiento de Alianza País, que no va a llevar a esto que algunos ilusoriamente están pensando, de que los dos van a distanciarse. Es decir, se rompe esta idea de que el presidente Moreno quería generar un distanciamiento con la forma de hacer política del presidente Correa, porque está buscando una reunión formal con la CONAIE, por ejemplo. Ayer lo que señaló con la cúpula militar y policial fue bastante interesante. Se denota que por lo menos quiere tener un estilo propio. Fabricio y Televidentes, esto es parte de un estilo y una diferencia de estilos en la gestión del gobierno. Un tema más de estilo que de proyecto político. Definitivamente. Aquí el proyecto político de la Revolución Ciudadana iniciado en el año 2007 no es que ha cambiado, no es que se ha puesto un golpe de timón para que esto se diferencie. Los temas estructurales, los temas de fondo que este país tiene que discutir, como es productividad, como es empleo, como es educación, como es ingreso a universidades, como es salud, como es disminución de la pobreza, como es eliminación o por lo menos reducción de los índices de las brechas de inequidad, eso todavía el país no ha discutido y el presidente Moreno sobre eso no ha planteado. Ojo que el país tiene un déficit presupuestario que ni el propio gobierno, la ciudadanía dice que son 9.000, 8.000 millones de dólares, dicen que son 14.000, no lo sabemos. En todo caso, sobre esos temas de fondo, el presidente Moreno todavía no ha planteado un proyecto de gobierno. Y decir que estas reuniones y todo forman parte de una nueva lógica en la gestión es parte del estilo, es parte de la diferencia en la personalidad del presidente Moreno y el expresidente Correa, que no van a determinar los temas de fondo. Hasta el momento no sabemos qué es lo que pasa con la corrupción. Luego de 10 años de escandalosos actos que ha protagonizado o han protagonizado altos funcionarios del gobierno, todavía no se ha dicho absolutamente nada, Fabricio y Televidentes, sobre el tema económico. El país tiene, vamos a suponer, un déficit presupuestario de 8.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con eso?
¿Cómo va a financiar el presidente Moreno todas sus ofertas electorales? A pesar de que es un crédito de 2.000 millones de dólares. Pero eso no subsana este déficit presupuestario, esta brecha que existe, esta falta de recursos en el Estado por la visión en cómo gestionó el presidente Correa durante los últimos 10 años. Por lo tanto, en mi opinión, no hay una diferencia o no hay un punto de quiebre en la gestión del presidente Moreno. Las cosas van a seguir lo mismo y lo que sucede o lo que va a suceder durante los próximos 5 años es un espacio de disimulo de las cosas que han pasado durante los últimos 10 años. Esta es una etapa de transición, una etapa que se va a buscar la impunidad sobre los actos de corrupción para que los funcionarios o exfuncionarios del expresidente Correa, no caigan en estos escándalos, y eso es lo que están buscando. Recuerde usted las acciones que tiene la Asamblea o las cosas que ha hecho o lo que ha propuesto el presidente Moreno y todavía no han tenido un eco mucho más evidente, mucho más concreto, mucho más decisivo sobre los temas que durante los últimos 20 o los primeros 20 días y 20 días más que ha tenido el presidente en funciones. El expresidente Correa también ya en los temas de corrupción, en un tuit que es donde se ha convertido en su vocería oficial de alguna manera, cuestionaba un poco la posición de algunos adherentes, funcionarios del Movimiento País, porque aseguraba que estaban siguiendo el juego a la derecha, a la oposición, en esta búsqueda de trofeos políticos en torno a la responsabilidad de los casos de corrupción. Fabricio. Esta es y vemos que en cambio el presidente Moreno casi no se ha pronunciado, como que está dejando que las cosas vayan, caiga quien caiga. Fabricio, es evidente que el presidente Correa debe buscar, o el presidente Correa, su afán, su interés es seguir manteniendo la agenda o el control de la agenda mediática, de la agenda pública a través de los medios de comunicación gubernamentales. El presidente tiene que darse ese espacio, evidentemente la prensa le va a dar porque es un expresidente, porque ha manejado el país, los destinos del país durante 10 años, pero eso no significa que sobre el presidente o sobre el gabinete o sobre el gobierno del presidente Moreno vayan a existir cambios que la ciudadanía espera. Yo lo veo con mucho escepticismo y realmente no veo que exista un cambio de estilo en los temas de fondo, me refiero, es decir, un punto de quiebre sobre los temas que hemos hablado. Las cosas van a seguir en función del proyecto político que tiene el presidente Correa, inaugurado el expresidente Correa hace 10 años, en función de ello van a seguir manteniéndose las cosas y no es que van a haber los cambios que la ciudadanía al menos espera o ha apostado por en las elecciones del 19, del 2 de abril, ¿no? Sin embargo, políticamente tampoco conviene que haya una ruptura fuerte entre el presidente Moreno y el expresidente Correa. Y televidentes, yo preveo que las rupturas, los escenarios de ruptura y críticas internas dentro de Alianza País o las disputas internas se producirán previo o durante la etapa en el proceso de las elecciones seccionales del año 2019. Allí vamos a ver y ahí se va a agudizar quizá estos medios intentos, estas opiniones que existen dentro de Alianza País, probablemente que unas plantean que a unos funcionarios hay que procesarlos, a otros no, pero se hará evidente cuando los intereses políticos de los actores en los gobiernos locales, en los gobiernos seccionales, sean mucho más evidentes o sean mucho más cercanos a los intereses de estas personas que están dentro de la militancia y Alianza País, ¿no? Reflexiones importantes, visiones importantes en todo lo que está pasando en el país. Agradecemos a Álvaro Varela su presencia esta mañana. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa, tenemos más entrevistas.